Entrevista al día con Hernán Higuera. Buenos días al economista Alberto Acosta, expresidente de la Asamblea Constituyente. Vamos a hablar con él sobre esta propuesta del gobierno de reformar el artículo 5 de la Constitución que prohíbe el establecimiento de bases extranjeras en el territorio nacional. La Corte Constitucional recibió el proyecto de Daniel Noboa para la reforma parcial al artículo 5 para eliminar la prohibición de instalar bases. Y una vez que la Corte dé paso a la propuesta, el gobierno podrá remitirla a la Asamblea Nacional. Hay todo un procedimiento que se debe seguir y que termina en una consulta al país sobre esta decisión. El expresidente de la Asamblea Constituyente, el economista Alberto Acosta, ha dicho que no es posible establecer esto y va a explicarnos el argumento del por qué. ¿Cómo le va, economista? Buenos días. Muy buenos días, Hernán. El tema no es posible, no es deseable. El asunto es diferente. Yo creo que no es conveniente que el Ecuador dé marcha atrás en su historia y busque la solución de los problemas que tienen que encontrar otros caminos. Cuando hablamos de enfrentar al narcotráfico y al crimen organizado, algo que se debe hacer, busquemos otros caminos que nos permitan enfrentar esa realidad. Las bases extranjeras no van a resolver los problemas del narcotráfico. Entonces, en este punto, Hernán y audiencia, yo diría, ubiquemos la propuesta del presidente Daniel Noboa en medio de la contienda electoral. Ubiquemos la propuesta del presidente Daniel Noboa de introducir una reforma constitucional para echar abajo gran parte del artículo 5 de la Constitución, teniendo en consideración también los graves problemas que estamos viviendo en el país, porque esto puede ser visto como una maniobra electoral e incluso como una cortina de humo, ya que tenemos tanto humo por los incendios, para distraer la opinión pública. Ahora, en lo de fondo, hemos visto en Ecuador y en el mundo que el uso de las bases militares extranjeras para combatir el narcotráfico no han dado resultados. Podríamos hablar de la experiencia que tuvimos nosotros en Manta, que no ayudó a reducir el narcotráfico ni la criminalidad. Podemos recordar el caso de Colombia, que tiene 7 bases militares y no ha dejado de crecer la producción de cocaína y el narcotráfico no ha desaparecido. Perú con 5 bases militares, y podríamos inclusive recordar aquella entrevista que se le hizo hace más o menos 5 años a un embajador norteamericano, Todd Chapman, y que dijo que no se necesitan bases militares, en ese caso bases norteamericanas, para combatir el narcotráfico, porque existen otras metodologías y otros mecanismos. ¿Cuál es el objetivo de fondo oculto para proponer una base militar en el Ecuador en la actualidad? Es algo que tendríamos que dilucidar, porque creo que el presidente Daniel Noboa no está dando la información correspondiente y adecuada para plantear esto, que para mí es un verdadero despropósito. Cuando se instauró en el gobierno de Yamil Maguad las bases de Manta, la base militar norteamericana en Manta, el objetivo era ayudar a Colombia en la ejecución del Plan Colombia y de paso al Ecuador en el control antinarcóticos. Usted dice que se incrementaron o se triplicaron los pasos de esta mercancía ilícita. ¿Cuáles son las cifras que usted maneja, economista? Bueno, la cifra este rato no la tengo en la cabeza, pero es una información que está disponible. No se redujo el crimen, la violencia en la ciudad de Manta ni en el país. No se logró reducir el flujo de drogas. Hay informaciones que nos dicen que se triplicó. Es más, hubo una serie de abusos sistemáticos, particularmente a los pescadores, y hay un informe del INRED que demuestra cómo fueron las violaciones a los derechos humanos. Yo creo que este es el punto de partida que nos llevó en Montecristi para tomar esa decisión. Hay una larga lista de atropellos de las tropas norteamericanas, y esto adicionalmente fue visto en el marco de
la inutilidad de este tipo de bases para combatir el narcotráfico. Además de Montecristi, recuerda Hernán, que propusimos la construcción de una vigorosa soberanía en términos plurales que garantice la integridad del territorio ecuatoriano, una soberanía nacional, una soberanía regional, porque creemos que tenemos que unir los dos países, sobre todo de América Latina. Hablamos de una soberanía alimentaria, soberanía energética, inclusive soberanía económica, y en ese marco no se podía tolerar la presencia de tropas extranjeras con un estatus extraterritorial. Y aquí un asunto muy claro: la base de Manta no podía, no debía en ningún caso ser un espacio para combatir la guerrilla en Colombia. Eso es una clara injerencia en los temas colombianos. Es un tema que tenían que resolver los colombianos. Y en ese escenario, entonces, ¿para qué queríamos una base y para qué queremos una base? Ahora hay que ver entonces este tema de la base propuesta por el presidente Daniel Noboa en el marco de una situación compleja a nivel internacional. Hay que hacer un análisis más de geopolítica. Los Estados Unidos están este rato enfrentando una disputa interimperial inocultable. Están enfrentando sobre todo a la gran potencia emergente que es China, también de alguna manera a Rusia, mientras Europa, como los mismos Estados Unidos, en tanto imperio, están en decadencia. No creo que el Ecuador pueda asumir partido por ninguna de estas posiciones y deberíamos, por lo contrario, insisto una vez más, y fortalecer los vínculos de integración regional para tener una posición de mayor autonomía, de mayor soberanía, que nos permite enfrentar de mejor manera estos problemas. Y un asunto adicional, Hernán, recordemos que en Ecuador ya ha habido 2 veces presencias de tropas norteamericanas, y en las 2 veces sin que se haya conocido en el Congreso Nacional, en las 2 veces a espaldas del pueblo ecuatoriano. La primera vez fue en el año 1941. El territorio ecuatoriano, el sur, la provincia del Oro, estaba ocupada por tropas peruanas. Vivíamos una gravísima crisis política y había empezado la intervención de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, luego del ataque de Pearl Harbor por parte de los japoneses. La base estaba en Galápagos. Sin autorización del Estado, las tropas norteamericanas desembarcaron en Baltra, Galápagos, y en la península de Santa Elena, y se establecieron por un par de décadas. Lo mismo anuencia en el año 99. Anuencia de Carlos Arroyo del Río. En la presidencia de Carlos Arroyo del Río. En la época de Carlos Arroyo del Río, sin autorización del Estado ecuatoriano, se establecieron las tropas extranjeras ex post, luego de que ya estaban en territorio ecuatoriano, en la península de Santa Elena, en Salinas y en Baltra, en Galápagos, se dieron las respectivas autorizaciones, y las tropas norteamericanas pretendieron quedarse por mucho tiempo, porque no nos olvidemos que las Galápagos han estado en la mira de Washington desde mucho tiempo atrás y siguen estando en la mira de Washington en la actualidad. Y algo similar sucede en el año 99, una de las peores crisis económicas, políticas, sociales, éticas que vivía la sociedad ecuatoriana, sirvió como telón de fondo para que se autorice, sin que conozca el Congreso, a espaldas de la sociedad, el establecimiento de la base de Manta. Volver a lo mismo aprovechando de esta grave crisis que atraviesa el Ecuador me parece que es un sinsentido. Hay quienes piensan que la presencia de una base militar podría contribuir a la lucha contra los grupos narcotraficantes, los grandes carteles, porque piensan que el gobierno de Rafael Correa sacó a la base de Manta aduciendo el argumento de la soberanía, y que a partir de eso las cosas cambian y llegamos al punto donde estamos, con una gran presencia de carteles, grupos delictivos, organizaciones internacionales y la droga que circula precisamente para Estados Unidos en grandes cantidades, ¿no? Desde Colombia por las fronteras, en Ecuador utilizando como territorio de paso y hasta como bodegas. Entonces ese es el argumento que se discute, que con los militares norteamericanos, a los que adicional se está planteando quitarles los beneficios diplomáticos para que respondan por sus actos aquí en nuestro territorio, se argumenta que podría ser válida la presencia en la actual circunstancia, salvo que lo usan en una pre-campaña electoral. Me parece, en primer lugar, que habría que hacer un análisis un poco más detenido de cómo se fue acelerando este ingreso del Ecuador en el marco de la narcoeconomía. Podríamos anotar algo que
algunos quizás no les gusta que se repita. La dolarización permite que el Ecuador sea un territorio atractivo para el ingreso de los dólares provenientes de actividades ilícitas, de todo tipo de actividades ilícitas. Ese es un punto de partida. Otro punto de partida, hay que ver los grandes enfrentamientos que ha habido entre los carteles de la droga, las bandas criminales a nivel internacional, en donde particularmente están disputándose los territorios, los carteles mexicanos y las bandas colombianas. Luego vemos también todo lo que ha significado el reparto de esos territorios y el Ecuador jugando un papel intermedio y poco a poco incluso de producción. Y todo esto en un escenario de creciente crisis económica. Esto de tratar de hacernos creer que el problema de la droga surge desde cuando sale la base norteamericana en Manta me parece que es bastante descabellado, no tiene asidero. Yo invitaría a que se reflexione con más detenimiento y además, insisto, estuvo la base de Manta presente y no se logró reducir el flujo de narcóticos que atravesaban el Ecuador. Ya éramos un país de paso. Ahora, habría que preguntarse si se tomaron o no las medidas adecuadas luego de la salida de la base de Manta. Ahí hay un tema que no ha quedado todavía resuelto. El tema del radar que se colocó en el cerro de Montecristi y que no funciona todavía. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se hace eso? No tiene que ver con la salida de la base de Manta. Y en realidad, no con la falta de decisiones de todos los gobiernos desde que no se tomó en cuenta esta situación. Y en realidad, economista, ni con la base ni sin la base, el Ecuador ha dejado de ser usado como territorio para el narcotráfico. Si antes se incautaban 69 toneladas con la presencia de la base de Manta, sin la presencia se llegaron a incautar, según las cifras del entonces ministro del Interior, 72 toneladas. Es decir, no mucho. Ahora se incauta, creo que el triple. Entonces, con o sin... El negocio ha cambiado, Hernán, no es la misma realidad. No podemos comparar la situación que se vivía en el año 2007-2008, época en la que se realiza la Asamblea Constituyente de Montecristi, y la situación que vivimos en la actualidad, incluso post-pandemia, en un escenario donde la economía ecuatoriana colapsa en el año 2020 y del que no se acaba de recuperar. En este contexto, además, habría que ver todo el marco internacional y el papel que ha ido asumiendo el Ecuador como paso de drogas, que es una cuestión que venía desde antes y ha aumentado por efecto de la transnacionalización creciente de este negocio ilícito. Yo creo que estas son cuestiones que tienen que estar claras, pero pensemos en un asunto clave, insisto. ¿Hay bases militares en Colombia? ¿Se ha resuelto el problema del narcotráfico? No. ¿Hay bases militares en Perú? ¿Se ha resuelto el problema del narcotráfico? No. Los Estados Unidos tienen a nivel mundial casi 1 millar, casi 1,000 bases e instalaciones militares y no han servido para enfrentar el tema del narcotráfico porque no están creadas para eso. Están creadas sobre todo para garantizar el poderío militar, político e incluso el bienestar de los estadounidenses. Esta es la realidad. Y lo que se busca ahora, eso a todas luces comienza a aparecer, a pesar de los apagones, a todas luces, valga la ironía, comienzan a aparecer las claras intencionalidades de Washington, establecer una gran base militar en Galápagos, pero no para combatir el narcotráfico, ese es el pretexto, sino para posicionarse en el Pacífico en clave de la guerra geopolítica que está en marcha, enfrentando particularmente a China. ¿Por qué se instalaron las tropas norteamericanas particularmente en Baltra, en Galápagos, en el año 1941, para prevenir un ataque japonés? Estaban en la Segunda Guerra Mundial. Ahora estamos viviendo otro tipo de conflicto internacional en que la disputa de las potencias imperiales está más presente en diversos territorios y los Estados Unidos están asegurando de una u otra manera el control de su patio trasero porque los chinos comienzan a estar incluso presentes con bases militares. Hay una, de la que recuerdo este rato, en Argentina, y además China está construyendo un gran puerto en Perú, en Charcayo, y yo creo que esas son entonces algunas de esas jugadas que hay que verlas en otro entorno. Y por eso digo, analicemos el tema,
sin caer simplemente en la lectura cortoplacista electoral y menos dejándonos engañar con esta cuestión que no da lugar al debate y a la discusión como lo hacemos este rato, cuando en el de fondo hay otros problemas que no ha podido resolver el gobierno del presidente Daniel Noboa. David Torres, un oyente me pide que le pregunte, economista, su argumento, lo que usted está esgrimiendo, coincide con el argumento del correísmo. ¿Usted volvió a coincidir con el expresidente Correa? Y yo no estoy coincidiendo con nadie, estoy dando mi argumento, no estoy repitiendo argumentos de otros, estoy remitiéndole a la lectura que he realizado de la realidad histórica, presente y analizo hacia el futuro. Si el correísmo tiene esa lectura, pues adelante con esa lectura. Lo que estoy planteando son cosas aquí concretas y hechos tangibles de la historia nacional, de lo que está sucediendo en el mundo con la presencia de las bases militares y cuáles son sus verdaderos objetivos. E incluso he mencionado una entrevista que habría que oír con detenimiento a un embajador norteamericano que reconoce que las bases militares no son adecuadas a este rato, ni necesarias a este rato para combatir el crimen organizado vinculado al narcotráfico. Muy bien, economista Alberto Acosta, muchísimas gracias. Le quedo muy agradecido, muy buenos días. Ha expuesto su argumento sobre el por qué no deben estar bases militares en el Ecuador con... Y un asunto adicional, Hernán, si me permite, un segundito. Claro, estamos con el tiempo. Este rato existen ya convenios firmados, sobre todo en el gobierno de Guillermo Lasso, y aprobado por el gobierno, ratificado por el gobierno del presidente Daniel Noboa, que permite el movimiento de tropas norteamericanas con estatus casi diplomático por todo el territorio nacional. Ya está esa posibilidad. ¿Cuál es el afán ahora de establecer bases militares afectando la soberanía nacional sin que sea esa la solución para enfrentar el narcotráfico? Esta es una pregunta de fondo, eso es otra cuestión que habría que analizar. Tienen habría que ver las condiciones en el mar, en el aire y en el territorio nacional, algo que toleró la Corte Constitucional, a mi modo de ver, de manera equivocada. Creo que a los ecuatorianos nos falta escuchar cuál es la esencia de la propuesta, porque con base militar y sin base militar, el Ecuador es la ruta del narcotráfico. Seguimos con los grandes carteles aquí, tenemos serios problemas de seguridad, no sabemos qué vendrían a ser Mire, Hernán, las bases extranjeras. Tenemos serios problemas de pobreza. ¿Cuál es el cantón más violento del país? Durán, unos índices de pobreza que supera el 60%. El tema no es simplemente militar y policial, se requiere una estrategia social integral para resolver los problemas de la mayoría del pueblo ecuatoriano, algo que este gobierno no nos da solución. Ni ningún otro. Vamos a terminar allí, economista. Muchísimas gracias a usted por su intervención. Muy gentil, buen día, 6:40 minutos.